compartir una visión para la iglesia. ¿Amén? La visión para 153. Y usted dirá, ¿para qué es ese 153? Te voy a hablar de redes fuertes. Y las redes fuertes hablan de justamente esa unidad que hay entre los hermanos y hermanas. Para este sermón te invito a buscar Juan capítulo 21, versos 1 al 11. Y esta es lo que se conoce como la segunda pesca milagrosa. La primera la pueden encontrar en Lucas capítulo 5, donde Jesús se le manifiesta a sus discípulos, donde ellos les dicen, boga mar adentro y encontrarán peces. Esa es la primera pesca milagrosa que ocurre cuando comienza el ministerio de los discípulos, cuando los discípulos recién estaban en pañales, ¿sí? Estaban recién aprendiendo a ser discípulos de Jesús. Esta es la segunda pesca milagrosa que ocurre cuando Jesús resucita. ¿Están listos para leer la palabra de Dios? Discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. No muy alentador, muy parecido a la primera pesca. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra, sino como 200 codos. Y al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez de tofu. No, este no era el ayuno de Daniel, porque ahora hay de todo de tofu, ¿vieron? Ya le inventaron todo, hasta pescado de tofu, todo. Y un pez encima, este era un pez de verdad, encima de ellas, y pan. ¡Qué rica comida! Aparte la cocinó Jesús, ¿imagina? Jesús el chef. Yo no me imagino que habrá sido comer en la mesa de Jesús cuando Él te cocina. Verso 10. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces. ¿Cuántos? 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Diga conmigo, gracias Dios por tu palabra. Hoy me echo al agua como Simón. Vamos, diga. ¿Cuántos son de los aventados? Algunos le tienen miedo al agua. Sí, dicen que le va a salir un tiburón de ahí abajo, ¿verdad? Sí, de verdad, hay gente. Mi hijo pensaba que había tiburones en la swimming pool. Le dije, no, papito, esos están en el mar. Le dije, no. Me decía, pero esa mancha, le digo, es una sombra, papito, no es un pensaba que era un tiburón. Chiquitito. Otros le tienen miedo a la profundidad, ¿no? Se caen en 4 pies y empiezan a chapotear así porque ellos se van a ahogar, ¿no? Hasta la bañadera de la casa. Pero Pedro se tiró al agua. Pedro se echó al agua y hoy oro por gente aventada como Pedro. ¿Amén? ¿Sí? Que tome esta visión. Dios me dio esta palabra para ustedes, para la iglesia ID. Me mostró que tenemos que trabajar en esta visión de pesca y retención. De eso te voy a estar hablando en esta tarde. La visión para 153. La visión para alcanzar 153 peces para el Señor. ¿Cómo sabe que Dios nos hizo pescadores de hombres y mujeres para Cristo? ¿Sí o no? Esto es lo que Jesús le dice. ¿Sabes qué? Te hice pescador de hombre, Pedro, y a los pescadores. Y esta es la misión que como iglesia tenemos. Ser pescadores de hombres y mujeres para el Señor. Entonces,
La visión para significa pescar con autoridad y retener con alimento. Diga conmigo, voy a pescar con autoridad. Y voy a retener los peces con alimento. Dale un aplauso al Señor. Para eso está el para, ¿sí? Para 153, que es la etapa que la iglesia va a llegar en estos próximos 2 años. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Amén? 153 almas para el Señor. La iglesia está un poco, algo así como en la mitad. Cuando ustedes ven la primera pesca milagrosa, ahí no pueden contar los peces porque las redes se rompían. ¿Sí? Lucas capítulo 5. Las barcas se hundían. Eso es cuando uno comienza a caminar con el Señor y hay un tiempo de formación, de equipar a la iglesia. Nosotros como iglesia hemos estado 8 años trabajando en equipar la iglesia. Creemos que ahora viene esta otra etapa sin dejar de hacer la formación. ¿Están conmigo? ¿Sí? Viene esta otra etapa donde además de la formación viene el tiempo de retener las almas que Dios nos da. Amén. Y te quiero compartir esta visión porque yo creo que eres parte de la iglesia de día. ¿Cuántos se sienten parte de la iglesia de día? Si no te sientes, por lo menos dime amén para que me quede contento. ¿Sí? Gloria a Dios, me siento parte. Entonces, sé que Dios cuenta contigo, cuenta conmigo. Y lo que te transmito no tiene que ver con otra cosa que con ganar almas y alimentarlas. Facilito. Ganar almas y alimentarlas. De eso se trata lo que Dios tiene. En la primera pesca no las pudieron retener, por eso no se cuentan los peces. Si usted lee la narrativa de Lucas capítulo 5, no hay un conteo de peces. Cuando sí hay retención, sí se cuentan los peces. Es más, 153, no se redondeó ni un pez más. 153 peces grandes, no se escapó ni uno, porque las redes estaban fuertes. Y es muy importante esto. Así que vamos a ver qué tiene Dios para decirnos, en este texto. Primero, pescar. Pescar es el llamado que todos los creyentes tenemos. ¿Lo puedes aceptar? Pescar. Pescar. Dice el verso 3, que Pedro y los discípulos, Pedro dijo, voy a pescar. Generalmente este era el líder, ¿no? Voy a pescar. Y los discípulos dijeron, vamos nosotros también contigo. ¿Cuántos son de los que dicen vamos a pescar? A ver, ¿cuántos dicen voy a pescar? Ahora el otro que no dijo amén, diga voy también contigo. Voy también contigo. Esto es lo que pasa acá. Ahora, hay un ánimo. ¿Se acuerdan el vamos de la semana pasada? De Nimrod. Ese es un vamos malo. Ese es un vamos para salir. ¿Sí? Es un vamos para salir pero al mundo. Ese vamos no hay que seguir. Pero este vamos a pescar. Este sí lo tengo que seguir. Y cuando hay gente que dice vamos a pescar, si yo no estoy muy entusiasmado, digo, pues, me engancho, vamos contigo. ¿Cuántos son de eso? A veces el entusiasmo lo tiene uno nomás, o dos, como era en este caso Pedro. Pero los discípulos se unieron, tuvieron disposición para pescar. Aunque no hayan pescado nada. Uno igual tiene que tener disposición para pescar, aunque no levante ni una pesca. ¿Sí? Entonces la disposición para mí, eso es lo que le gustaba a Jesús. Por eso usa el ejemplo de pescadores de hombres. Si no hubiese usado otra ocupación de aquella época, pero el pescador iba a pescar. Haya o no peces en el mar, voy a pescar. ¿Están conmigo? Entonces, la pesca tiene que ser más allá de que si pescas o no pescas algo. ¿Sí? Uno igual tiene que salir a pescar. ¿Están conmigo? Y la iglesia ID quiere ser una iglesia que pesque. Pesque. ¿Cuántos pescadores hay acá? Algunos están nomás con la parte me gusta el pez asado. No, pero para eso hay que pescar. A mí también me gusta el pez asado. Pero para eso hay que pescar, ¿no? Qué rico es un pez asado. Nosotros lo comimos en Galilea, ¿te acuerdas? Dicen que es el pez que comió Jesús.
Bueno, no el mismo, pero digamos, por ahí. Debe ser de una de las generaciones de los pececitos que tuve ahí, que quedó frito, asado, mejor dicho, porque se freía en aquel tiempo. Pero en Galilea comimos ese pez, qué rico, lo ponían ahí, qué cosa. Ya vamos a ir a Israel como iglesia, ¿qué les parece? ¿Sí? Venimos planeando hace muchos años ir a Israel. Vamos a orar para que no aparezca ninguna otra pandemia en el medio, ¿está bien? Así podemos ir tranquilos. Sí, Israel. Tenemos un viaje pendiente, ya todos estábamos listos para subirnos al avión. Y el COVID dijo, no, todavía no. Así que el pez asado va a aguantar, pero ya se fue, ¿verdad? La pandemia. La sujetamos, mejor dicho. Está ahí, pero la sujetamos a los pies de Cristo. Entonces vamos a pescar. Qué rico era ese pez asado, pero para que haya un pez asado uno tiene que pescar. Si queremos ver almas en la iglesia, tenemos que estar involucrados en el ministerio de la pesca. Sí, ese es el ministerio que es para todos los creyentes. Digan conmigo, para todos. Debemos pescar todos. Siempre hay una oportunidad para pescar. ¿Sí? Entonces quizás yo no estoy en el ministerio de evangelismo o el salir a evangelizar como hacemos los domingos. Estoy en la alabanza, estoy en la enseñanza, estoy en otra área, estoy preparando el santuario y quizás no tengo esa oportunidad de ir a predicar un domingo. Pero puedo pescar en todo momento. Por eso el apóstol Pablo dice a Timoteo, haz obra de evangelista. Predica a tiempo y fuera de tiempo. O sea que la pesca tiene que ser en todo momento. Tengo siempre oportunidad de compartir lo que hizo Jesús a la gente. ¿Están conmigo? Pero eso debe ser un llamado, una comisión, la pesca para los cristianos. Ahora quizás ustedes han hablado de Cristo y no pescaron nada. Quizás dijeron, yo pastor le hablé a la gente de mi barrio, a mis amigos. Ahí está, pero la red vacía, no hay nada. Entonces, ¿cómo tengo que pescar? Dice la Biblia, con autoridad. El verso 6 dice, echad la red a la derecha y hallaréis peces. Entonces, la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Pescar con la autoridad de Cristo. Siempre que salgo a hablar de Cristo, tengo que confiar en su autoridad. Ahora, la autoridad son las estrategias que Dios nos da para pescar, las formas que Dios nos da para pescar. Todo pescador tiene que tener estrategias y formas, pero para pescar almas se necesitan las estrategias del cielo. ¿Sí? Entonces yo para una pesca de peces que me voy a comer, bueno, debo saber, Pedro era experto, pescador, sabía y aún así no había pescado nada. Y le quería mostrar a Jesús que la pesca de hombre depende de las estrategias de Dios, del poder de Dios, de las formas que Dios tiene. Por eso hay que pescar con autoridad. Siempre que vamos a pescar tenemos que saber que Cristo está con nosotros. Nunca hay que tenerle miedo a la gente. Que va a decir, no, que me va a cerrar la puerta en la cara. Si van a decir, no quiero escuchar, vinieron los testigos la vez pasada. ¿Sí? ¿Es usted testigo? Y si no, mire, no traigo corbata, si eres hombre, ¿verdad? O la maletita, ¿no? Te vengo a hablar de Jesús, te vengo a hablar de una relación con Cristo. Necesitamos estrategia, tenemos que saber qué vamos a decir y confiar en el poder del Espíritu Santo. Dice la Biblia que Él te pone las palabras que tienes que usar en el momento que vas a hablar. Entonces, yo me acuerdo, nosotros hemos salido a evangelizar mucho tiempo con mi esposa. Algunos dicen, bueno, el pastor no va ahora a evangelizar, se evangelizo por todos lados, le evangelicé al jardinero, a todos. Ahí trato de evangelizar gente de mi familia. A veces los domingos uno se prepara, como digo, en otras áreas, pero nosotros por 20 y pico de años vamos a mantener el pico corto, ¿sí? Porque si es muy largo, van a decir que tan grande están los pastores. No, 20 y piquitito de años estuvimos siempre evangelizando en las calles, en los trenes, a través de la radio, los hospitales, a los hombres, todavía lo hacemos, pero salíamos todos los domingos. Y algo lindo del evangelismo
es que cuando empiezas a hablarle de Cristo a otros, te empieza a fluir la palabra del Señor. Y tú dices, wow, pues ni sabía que todas estas palabras, hasta otros termina siendo bendecido, ¿no? Por lo que está hablando. Y Dios te bendice cuando evangeliza. ¿Puedes creerlo? Dios a mí me bendijo con mi esposa, imagínate cómo me bendijo Dios. Me dijo, te voy a dar hasta esposa cuando estoy evangelizando. Y yo evangelizaba, sentía que el Espíritu Santo estaba ahí, hablaba con de nuevo. Y mi esposa, mientras intercedía, porque siempre decimos que cuando van a evangelizar uno predica y el otro intercede, si van de a dos, ¿sí? Después vamos a enseñar un poquito de esto. Entonces, mientras mi esposa intercedía, me miraba. ¡Wow! ¿Verdad que si haces eso se me queda bien? ¿Okay? ¿Cómo? ¡Qué poderoso! Mira, Dios lo usa. Pensé que era un carnal. No, esta es la verdad. Sí. Bueno, también lo dijo, pero... Con las greñas largas pensé que era carnal, pero después dijo, no, mira, tremendo, Dios lo usa. Porque cuando pescas, cuando estás pescando, la presencia de Dios te empieza a usar. Porque no hay cosa que a Dios le gusta más que hablar, que le podamos transmitir el Evangelio a la gente. No se lo encargó a los ángeles, nos lo dio a nosotros. Aún cuando el nombre ángel significa mensajero, sí, en griego. Pero a los mensajeros, Dios nos escogió a nosotros. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de salvación. Qué precioso el pescar con autoridad. Y te digo una cosa, la autoridad y las estrategias Dios te las da cuando tú te mueves para pescar. ¿Sí? Por eso no depende de que si pescas o no pescas, depende de que vayas. Por eso Jesús dijo, id, Marcos capítulo 16, id y predicad el Evangelio. Y mientras voy, Dios va a estar poniendo palabras, autoridad, estrategias. Es mientras voy. Si no voy, no hay palabra, no hay estrategia, no hay autoridad. Se seca una iglesia. Entonces tenemos que ser gente que pesque con la autoridad que Dios nos da. Y si volvemos y decimos no pesqué nada, Dios mientras salimos constantemente nos va a dar las palabras, la estrategia para ver las almas entregadas al Señor. Amén. Y yo oro para que esta iglesia sea una iglesia que lleve la palabra del Señor hasta los confines de la tierra. Amén. Hasta los confines de la tierra, empezando desde aquí hasta donde tú te encuentres. Muchos de los que están acá les compartieron la palabra y se vienen manejando a veces una hora para llegar a escuchar palabra de Dios. Uno tiene que compartir. El testimonio de uno es súper válido, sí, pero así de válido son las palabras, las dos cosas. Tengo que dar buen testimonio y tengo que testificar con palabras. Tengo que hablar, ¿sí? Así que, pescar con autoridad. Mientras pescas, Jesús te va a mostrar la derecha, la estrategia, la autoridad. ¿Cuál es la derecha? Mientras estás allí, en la pesca, quizás diciendo, ¡ay, qué cosa estar acá afuera!, ¿no? O hablándole a la gente. Dios te va a decir, a la derecha. Y ahí Dios te da la autoridad. La derecha es símbolo de autoridad en la Biblia. Así que ahí Dios, mientras estás en la pesca, Dios te va a dar autoridad. Cuando decimos gracias a Dios. Para que esta visión se cumpla, tan importante como la pesca es la retención. Habría conmigo, yo voy a retener los peces que Dios traiga. Esto es una visión para toda la iglesia. ¿Eh? ¿Sí? No solo la pesca, sino también la retención. Y les digo una cosa, una de los factores, de los puntos que más se falla, es este punto de la retención. Para retener, las redes tienen que estar fuertes. Lucas 5, las redes se rompían. Lucas 5, versos 6 y 7. La red se rompía, la barca se hundía. Los discípulos todavía no estaban fortalecidos, no estaban unidos. Eran un grupo de pescadores juntados por Jesús. Jesús vio potencial en ellos. Los juntó, pero los tenía que equipar. Jesús les estaba mostrando, van a ustedes pescar almas. Pero entre ellos todavía no había esa unidad. Clave
para que los peces permanezcan en la barca o en la red. Nuestras redes tienen que estar fuertes. ¿Cómo están tus redes? La iglesia tiene que estar unida. ¿Cómo están los lazos con los hermanos? Si peces nuevos vienen, gente nueva llega y ve desunión en la iglesia, va a decir, pues está peor que el mundo acá adentro. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener redes fuertes para retener. ¿Cómo están tus conexiones, tus relaciones con los hermanos, con la iglesia? Muy importante que tus redes estén fuertes. No pensar solo en uno, sino pensar en las almas que van a venir, ¿verdad? Tú ya eres salvo. ¿Cuántos son salvos, no? No me desilusiones, sí. Son salvos. Necesitamos pensar en aquellos que se pueden ir al infierno. Y nosotros tenemos que llevarles la salvación. Entonces, es muy importante que yo mantenga un espíritu de unidad para retener, estreche, ponga lazos fuertes con la persona que está al lado, me tome fuerte. Le iba a decir que se tomen de las manos. Dame la mano, querido hermano. ¿Cuántos conocen esa? Himno del año 60, del siglo pasado. Dame la mano y mi hermano serás. Bueno, volvamos al presente. Me acordé porque justo en la clase que di en la universidad el jueves una persona citó ese cantito y dije, oh wow, me hizo viajar en el tiempo. Pero eso habla de lazos fuertes, hermanos y hermanas unidas para honrar a Dios, pero también para retener las almas. Muy, muy importante. ¿Cómo están tus redes? Te iba a preguntar tus redes sociales también, ¿no? algunos con las redes sociales y ¿no? Esos también son métodos que podemos evangelizar también, ¿no? Hablar de Cristo, promover los servicios de la iglesia, ¿no? Gente dice, no, las redes es cosa mía, yo no, con la iglesia. Mantengo separadas las cosas, ¿no? Sí, una cosa es mi vida, otra cosa es la iglesia es para mí, voy el domingo que nadie se meta, ¿sí? En mi vida cristiana. No, si Cristo está en tu vida, muéstralo por todos lados. Si la iglesia te bendice, ¿verdad? ¿Cómo están tus redes? ¿Cómo están tus redes? Entonces, más que nada las redes de la iglesia, las redes sociales, haz lo que quieras, ¿no? Pero tenemos también formas de poder hablar de Cristo a través de las redes. ¿Saben qué importante? Si los hermanos de la iglesia todos dirían, muchos de acá me han dicho, los vimos en las redes, yo ni enterado que nos seguían, ¿sí? Pero los vimos ahí en el Facebook. Y yo ni sabía que estaban ahí siguiéndonos, pero se enteraron que teníamos servicios, que es una iglesia que se mueve, ¿verdad? Entonces, si la iglesia bendice, puedo transmitir también, ¿no? Cada uno en esto lo maneja a criterio, ¿no? Pero de vuelta, si es de bendición algo, ¿por qué no puedo transmitirlo? Y pescar almas. Busco todas las formas para tratar de alcanzar almas para Cristo. Si trato de compartir un versículo bíblico, trato de hablar de Jesús. De la abundancia del corazón, dijo Jesús, habla nuestra boca. Sí, de la abundancia del corazón hablan nuestras bocas, nuestro Facebook, nuestros Instagram, hablan lo que nosotros hacemos, todo de lo que tenemos acá en el corazón. Si realmente Cristo es nuestra pasión, ¿para cuántos Cristo es su pasión? Si Cristo es mi pasión, yo lo comparto, yo hablo de Jesús. Nosotros fuimos ganados para Cristo por gente que estaba apasionada, estoy casi seguro. Sí, o por gente que por lo menos oró por nosotros. O por gente que nos insistió. ¿A cuántos le insistieron? A mí me gustaría ver manos. ¿A cuántos le insistieron? Pero esto de que yo sé algunos acá que insistió a otros para que se convierta. Pero esa insistencia, a mí me insistieron. Algunos no vienen de familias cristianas. Y si vienen, los padres le insistieron, ¿verdad? Vamos a la iglesia. No, que quiero jugar, quiero ver. Vamos a la iglesia, que quiere jugar ni quiere jugar, ¿verdad? Entonces, son creyentes gracias a la insistencia de su hogar. Pero otros nos insistieron de afuera. A mí me insistió el dueño de una zapatería para la cual yo trabajaba. Me ponía los sermones de la iglesia mientras yo vendía zapatos. Sí, yo sé, Raúl le habló a Zuli, le insistió. Raúl es insistente. Si no lo conocen al hermano Raúl, es insistente.
predicó, dijo, me la gano para Cristo, ganó a varios hermanos para el Señor. ¡Qué bendición! La hermana Ginette, también, la hermana Estela, la hermana Ginette allí. También no está la hermana Ginette, está sirviendo al Señor, está dando sus bendiciones, hermana Ginette. Y a mí el pastor, el dueño de la zapatería me ponía los sermones. Y yo me daba una vergüenza, tenía 18 años y andaba en la onda cool de la época, ¿no? Y lo que menos quería es que cuando venían muchachitos y muchachitas especialmente, me anden poniendo el pastor te decía aleluya cada 3 minutos. No estaba vendiendo, estaba ¡aleluya! Hijo de eso, yo sudaba, ¿verdad? Y las hermanas, que bueno, no eran hermanitas, estas mundanitas, me decían, pero ¿tú eres aleluya? No sé ni qué es aleluya. Yo con mis greñas largas me hacía el distraído, yo con mi moto hasta acá arriba. ¿No? Ustedes decían, pastor, era un santo, no, era un sinvergüenza. Entonces, y me ponía, y después me dijo, te invito a la iglesia. Y yo, hay que quedarle bien al jefe siempre, ¿no? Dije, está bien, vamos, le dije. Vamos a la iglesia. Me llevó un carro nuevo a la iglesia, todo, y yo me reía. Me reía porque no podía creer que levantaban las manos en la iglesia. Tenía 18 años, estaba en otra, estaba totalmente en otra. Pero levantaban las manos, nunca había ido a una iglesia evangélica, yo cristiana. Y yo decía, ¿qué están haciendo levantando las manos? Y me largué a reír. Y en ese tiempo había un avivamiento donde mucha gente por el Espíritu Santo se reía. Y el pastor Frey, yo no era mi pastor, cuando me vio riéndome, pensó que estaba recibiendo del Espíritu Santo. Y me oraba, Señor, llénalo. Yo me reía, ¿verdad? Y decía, y él pensó que yo estaba siendo lleno del Espíritu. Nada que ver, bueno, pero mire cómo son las, quizás Dios le mostró algo, terminé siendo pastor. Así que no creo que se haya equivocado tanto. Y después pasé por una prueba y lo que sembró el hombre en la zapatería, en oración y demás, hizo que diera fruto. Siempre va a dar fruto lo que siembras en otro, ¿amén? Siempre van a dar fruto lo que puedas sembrar en los demás. Así que yo me convertí, estaba ahí en la iglesia, decía, ¿verdad? La iglesia es una bendición, ¿sí? Me encontré, como digo, predicando. Todo Dios me bendijo en todo, en todas las áreas. Porque hay poder cuando uno predica con autoridad y está dispuesto a retener. Y yo me estaba por salir de la iglesia, quiero decir, ¿sí? Cuando ya había aceptado a Cristo y todo, me había quedado en mi casa, me jaló el mundo de vuelta. Yo le dije a Antonio Zapatería que yo voy a hacer mi vida, porque cuando sea viejo busco a Cristo. Esa era mi teoría de esa época. ¿Sí? Y él me dijo, cuanto antes busque a Cristo te vas a ahorrar muchos problemas en tu vida. Me dijo así. Y yo no acepté eso. Y él me hizo un trabajo de retención. Me invitaba siempre a la iglesia, siempre decía, tienes que venir a la iglesia. Entonces yo cada tanto, como era el jefe, aflojaba, ¿verdad? Y después cuando ya me integré a la iglesia, me tuve que integrar, me integré a un grupo de jóvenes, también quise dejar de ir a la iglesia, era un poco difícil. Esto lo tendré que explicar a mi esposa, porque ella se enterró en la iglesia el primer día que llegó. Sí. Súper espiritual, estaba en el mundo y de golpe era un ángel. Y yo lo mío fue un proceso lento, ¿verdad? Que me quise escapar de las manos del Señor como unas 5 o 6 veces, ¿verdad? Y ya la última que me estaba escapando, me empezó a llamar un líder de la iglesia. Diego se llamaba el líder. Y él me llamaba, Gabriel, te espero el viernes en el grupo de jóvenes. Sí, pero no se voy a ver. Si no vienes puedes perder tu salvación. Así era, hermano, era un poco era aquella época, ¿no? Ahora no decimos esta cosa. No haga esto por las dudas, pero... Bueno, que Dios lo inspire, ¿no? Si lo tienen que hacer, hágalo. Pero a mí me dio con un palo y yo resucité. ¿Sí? Entonces de ahí en más ya me entregué, tuve un encuentro con el Señor, una experiencia con el Espíritu Santo y nunca más dejé los caminos del Señor. ¿Amén? Dale un aplauso. Si no, quizás hoy tendrías otro pastor, quién sabe, ¿no? Pero acá estoy sirviendo al Señor. Alguien no solo me pescó con autoridad, sino también hizo el trabajo de retenerme. Y el trabajo de retener es un poco difícil porque la gente no se apega a Cristo. Hay excepciones, pero normalmente no se apega, entonces uno tiene que trabajar
en que esa persona sea firme en el Señor. Tengo que buscarla, tengo que darle raite, la tengo que llamar, la tengo que orar, la tengo que exhortar, la tengo que... lo que sea, para que llegue a los pies del Señor. Amén. ¿Cómo lo retuvo Jesús? ¿Qué modelo le muestra a Jesús? Una de las formas que mejor funciona es la forma en que Jesús nos muestra en esta historia. Retener con alimento. Alimento. ¿Qué poder tiene el alimento? Dice que Jesús cuando vuelve nos está esperando con un pececito asado. Jesús es el chef. Siempre los peces que traemos se los llevamos al Señor. Amén. Los peces no son para la iglesia, no son para el pastor. Jesús dijo, tráiganme los peces que agarraron. Entonces nosotros cuando pescamos le llevamos a Jesús las almas. Esas almas que tú pescas son perlas en tu corona, ¿sí? Cuando estés delante del Señor. Es lo que más vale para el Señor. Así que cuando la llevas, trabajas en retenerla, invitas un alimento de las dos clases, alimento físico y alimento espiritual. Porque para Jesús había un poder especial en la mesa, en sentarse a comer. ¿Sí o no? Yo conozco gente que son a veces medio duros, ¿verdad? Pero cuando hay un pedacito de carne adelante, son la gente más blanda. Le sacás cualquier cosa. ¿Sí? Y si estás en otro contexto, en la iglesia, decía, hermano, a ver, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Andas bien? Pero, ¿y cómo te sientes? ¿Tu vida, tu familia? Ahí vamos. ¿Lo ministraste, pastor? No sé, no me dijo nada, no me sacó nada ni con tirabuzón, ¿verdad? Pero vamos a comer de repente una pupusa en el medio y arranca, ¿verdad? Así que ni le pregunto. ¿Sabes lo que pasó en mi vida? Te cuento. Mira, te cuentan hasta la de los ancestros, de 4 o 5 generaciones para atrás. ¡Wow! Entonces, con el alimento tiene un poder para que la gente establezca un lazo, diga conmigo lazo. Sí, entonces no tiene que ver con la pupusa, la empanada, el taco, que dicho sea de paso están buenísimos, o el pez asado, tiene que ver con el lazo que puedes establecer. ¿Verdad, Raúl? Raúl se acuerda de unos pollos. Dice que son los mejores. Para mí yo eran los más comunes, pero él los comía y decía, wow, pollo asado con limoncito arriba. ¿No? ¿Cómo la sienten ahora después del ayuno? Hay que entrarle al pollo asado. Entonces comíamos un pollito asado así, y con limón asadito, y había administración después. ¿Sí? Entonces no es solamente establecer un contacto de comunión, de alimento, de convivio, sino de convivio con ministración. Hay que tener en perspectiva para retener ambas cosas. Invito un cafecito, te invito a un café, vamos a tomar un café, pero después vamos a orar. Hay algo que necesites, puedo estar orando por ti, te invito a la iglesia. O si es alguien que ya viene a la iglesia, estamos trabajando para que podamos fortalecer los lazos. Siempre es bueno fortalecer lazos, amén. Y cuando podemos establecer esa comunión, como hizo Jesús, Jesús lo hizo. Lo hizo Jesús, siendo Él que Él pudiera no haber cocinado nada, si haberle dicho a los discípulos, tráiganme los peces, vámonos, ¿sí? Hagamos nuestra tarea. Jesús se sentó a comer. Y cuando ustedes revisan en los evangelios las veces que Jesús se sienta a comer, cosas poderosas pasan. Cosas poderosas pasan. Claro que no es un comer sin propósito, no es un comer para cotorrear más de cualquier cosa, no es un comer para... Es un sentarse a establecer un lazo, no importa el pastry que esté en el medio. ¿Sí? Me siento para conocerte más, para unirme más a ti. Entonces, esto es algo que la iglesia tiene que abrazarlo, ¿amén? Algunos pescarán, otros van a retener, pero todos juntos podemos ver esta obra avanzar, ¿amén? Para llegar a las 153 almas que necesitan a Cristo. ¿Cuántos creen que podemos llegar a alcanzar 153? Dale un aplauso a Dios. Yo le dije a mi esposa que siento que Dios me la dio esta visión. Y después le voy a compartir en algún momento la visión completa de la iglesia, pero esta es la visión que nos atañe en estos 2 años.
Y le dije a mi esposa, ¿tú crees que Dios nos entregue 153 almas para el 2022 y 2023? Y ella me dice, pues para el 2022, me dice, nomás. Y tiene más fe que yo, ¿no? Porque yo le dije, 2023, pongamos un añito más para, ¿verdad? Un añito más para comer más peces asados, ¿no? Porque uno va a decir, necesito 2 años para comer buenos peces, ¿verdad? Unos ricos peces, allá cocina bien, hermano. Unas buenas enchiladitas, hay algo. Entonces, 153 almas. Y Jesús, en esta pesca, Él alimenta a sus discípulos y sus discípulos dan de comer a otras personas con esos peces que ellos tenían. Amén. Qué importante que podamos alcanzar almas para Cristo. Esta es la visión que está en el corazón de Dios para esta iglesia. No depende solo del pastor, sino depende de las redes fuertes que podamos tener. Depende de que pesquemos con autoridad y que podamos retener con alimento. Si trabajas en esto vas a ver el gozo que Dios te da, y mientras tú te ocupas en estas cosas vas a ver cómo Dios te añade lo que necesitas.